deseo ardiente con fervor. I gave you the wrong ones. Can I have Gracie up here real quick? It's okay, I can play my ear. Those are it. Dale un aplauso al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Give the Lord a round of applause in Jesus' name. That was my fault. But this thirst that we have, Pero esta sed que tenemos it is an ardent, a fiery thirst. es una sed ardiente It is a desire that we have. y es un deseo que tenemos. It is eager. Es It is urgent. urgente. And this urgent thirst Y esta sed urgente is a type of thirst es un tipo de sed that we've all had. que todos tenemos, That we were like that woman que éramos como esa mujer at the well esa mujer en el pozo that had a thirst que tenía una sed, to drink the physical water. que quería beber de esa agua física. But Jesus reminded her Pero Jesús le recordó that if she would drink of the living water, que si ella bebía del agua de vida, she would never thirst again. ella jamás tendría esa sed. He was talking about this eternal life Y él hablaba sobre esta vida that eterna our soul desires. que nuestra alma desea. The Bible reminds us Y la Biblia nos recuerda in the book of Genesis en el libro de Génesis that when man was created, que cuando el hombre fue creado, we were not created for death. no fuimos creados para la muerte. 1 Thessalonians chapter 5 Y en 1 Tesalonicenses reminds capítulo us 5 nos recuerda that we were not created for wrath. que no fuimos creados para la raptura. And so you and I, Entonces tú y yo we will never die. jamás moriremos. Our flesh will die, La carne morirá, but our spirit is of God. pero nuestro espíritu es de Dios. And now it depends where your soul will go. Y eso depende de dónde irá tu alma. You will live in eternity, Vas a vivir en eternidad, eternity in hell, eternidad en el or infierno, eternity with God. Dale un o aplauso al eternidad con Señor en Dios. el nombre de Cristo Jesús. So the book of Matthew, y en el libro de Mateo, chapter 26, capítulo in 26 verse 39, y en versículo 39, the Bible talks about this thirst. la Biblia habla sobre esta sed We want to focus on that thirst y queremos enfocarnos en esa sed that Christ had on the cross. que Cristo tuvo en esa cruz. But before we get to that, Pero antes de entrar a ello, we got to get to Matthew 26. debemos de ir a Mateo 26 And the Bible says y la Biblia dice in chapter 26, 39, en capítulo 26, 39 that Christ went a little further. que Cristo se alejó un poco más We are so blessed y somos tan to bendecidos have the Son of God que tenemos al Hijo de Dios that has gone further than any one of us could ever go. que ha ido más allá de cualquiera de nosotros ha podido ir. And when he went a little bit further, Y cuando él se alejó un poco, the Bible says he fell on his face. la Biblia dice que él se postró en su This is to rostro. remind us Esto es para that recordarnos when we humble ourselves, que cuando nos humillamos, the Bible promises la Biblia nos promete that we will be que exalted. seremos exaltados. Prayer is all about humbling ourselves. La oración se trata de ser humilde, That he will exalt you over your que feelings, él te va a exaltar sobre tus over emociones, your emotions, sobre tus emociones, so that you can see past the situation that's before you para que tú puedas ver más allá de esa situación que está por delante de ti and believe in the future that God has for us. y creer en el futuro que Dios tiene para And as nosotros. he fell on his face, Y así como se cayó, se postró en su the rostro, Bible says that Jesus prayed. la Biblia dice que Jesús oró. He communicated with God. Él se comunicó con Dios, He listened to God. escuchó a Dios, He spoke to God. habló con Dios And he said these words, y dijo estas palabras: "Oh, my Father, Oh Padre mío, if it is possible, si es posible, let this cup pass. pase de mí esta copa Let this cup from me. y llena y alza esta copa, Nevertheless, pero nunca lo menos, not as I will, pero no como yo quiero, but as you will." pero sino como tú This deseas. cup that he was to drink, Y de esta copa donde él iba a beber it is the wrath of God. es la raptura de Dios. It is the wrath of God that Christ himself Y es la raptura de Dios que Cristo él mismo endured enduró so that you and I, para que tú y yo, who the Bible says porque la Biblia dice that we were not created for wrath, que no fuimos creados para la that we raptura, could be saved que podíamos ser from salvados the wrath of God de esa raptura de and Dios to be with God y estar con Dios eternally. Dale un en aplauso vida al Señor. eterna.
The Bible says Y la Biblia dice in the book of Jeremiah, en el libro de Jeremías chapter 25, 25, verse 15, versículo 15, in the Amplified, en la Biblia amplificada, the Bible says, la Biblia dice, "For thus says the Lord, porque así me dice el Señor, the God of Israel, Dios de Israel. the Lord said to me, Y el Señor me dijo a mí, take this cup, toma de mi mano, take this cup of wine, toma esta copa de vino which represents the wrath of God, que representa la raptura de Dios, the wine of wrath. el vino de la raptura. Take it from my hand Tómalo de mi mano and cause all the nations y haz que todas las naciones to whom I send you a las que yo te envío, to drink it. que beban, They will drink, beberán they will stagger, y se tambalearán, they will go mad se enloquecerán because of the sword a causa de la espada that I will send among you. que yo enviaré entre ellos. Then I, Entonces yo, Jeremiah, Jeremías, took the cup tomé la copa from the Lord's hand de la mano del Señor and made all the nations e hice que todas las naciones to whom the Lord had sent me a quien el Señor me había mandado to drink it. bebieran. This is the cup. Y esta es la copa, This is the wrath of God. esta es la ira de Dios. The wrath of God Y la ira de Dios that comes after the tribulation. que viene después de las tribulaciones, That when he raptures the church, que cuando Él raptura la iglesia, all those who did not believe, todos aquellos que no creyeron, all those who do not have Christ, a todos aquellos que no tienen a Cristo, judgment will come. el juzgamiento vendrá. But for us who believe Pero para aquellos que sí creemos and drank of the living water, y bebimos de esa agua de vida, we will not have to drink of the wrath of God. No Dale un tendremos aplauso, que beber iglesia, al de esa Señor. ira Glory de to Dios. God. John chapter 18, Y en Juan 18, verse number 11. versículo 11, So Jesus said to Peter, entonces Jesús dijo a Pedro, he said, put your sword down, le dijo, guarda tu espada, put it into your sheath. porque Shall I not drink the cup ¿por qué no he de beber del vaso in which the Father has given to me? en el cual el Padre me ha dado a mí? In other words, Peter En otras palabras, Pedro wanted to get in the way quería meterse por medio of Jesus de Jesús, fulfilling the will of God. cumpliendo la voluntad de Dios. God's will Y la voluntad de Dios is for you to be saved. es que tú seas salvado. God's will Y la voluntad de Dios is for you to come to the knowledge of the truth. es que tú vengas al conocimiento de la verdad. But somebody had to drink the cup, Pero alguien tenía que beber de esa the copa, cup of the wrath of God, de esa copa de la ira de the Dios judgment that came on the Lamb of God, y el juzgamiento que vino a la tierra de Dios, who is the sacrifice of God, que es el sacrificio de who is Dios, the same ram, que es el mismo cordero, the one that got caught el mismo pesebre on the thickets, on the thorns. que fue con las When Abraham was going to sacrifice Isaac cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac on the mountain that is called en esa montaña llamada God shall provide. Dios proveerá, God has provided, y Dios ha He's proveído provided the sacrifice y proveyó ese that has sacrificio taken the cup of wrath que ha tomado el pacto de la so raptura that you and I para que tú y yo can thirst podamos tener esa with sed fervent desire con ese deseo the living vehemente. water. Dale un de beber aplauso, del agua iglesia, de al Señor. vida. Glory to God. John chapter 19, Y en Juan 19, verse 28. versículo 28, After this, después de esto, after Jesus being beaten, después de que Jesús fue golpeado, after the nails have been nailed on his wrists después que estos clavos fueron clavados en sus and on his feet, muñecas y en sus pies, and he was hanging on the tree. y estaba colgado de ese árbol. Remember, he who hung on the tree, Recuerda aquel que se colgó de ese árbol, he became a curse. se convirtió en una maldición. In other words, everything came upon Christ. En otras palabras, todas las cosas cayeron sobre Cristo, The sacrifice of God, el sacrificio de Dios, so that he who believeth in him para que aquel que cree en Él shall not be condemned, no será condenado, but have eternal life. pero tendrá vida eterna. And he said, Y Él dijo, knowing sabiendo that all things que ya todas las cosas were now accomplished. estaban ahora He consumadas, fulfilled the law, Él cumplió la ley, he fulfilled the prophecies, cumplió las profecías, he fulfilled the will of the Father. cumplió la voluntad de nuestro He Padre. is the Lamb of God. Y Él es el Cordero de He Dios. had accomplished the will of God, Había logrado la voluntad de Dios, not his will. no su voluntad de Él. The Son of Man, El Hijo del Hombre, which is Christ, quien es Cristo, he wanted to pass the cup, Él quería pasar esa copa, but he said, Lord, pero Él dijo, may I Señor, do your will. yo haré tu voluntad. In other words, as the Son of God, Así
en otras palabras, el Hijo de Dios, to be the sacrifice. ser el sacrificio, And shall I not drink this cup? y no he de beber de esta copa. And so after all he had accomplished, Después de todo lo que él había logrado, that the scriptures might be fulfilled. que las escrituras se habían cumplido. That's why Jesus Es por eso que Jesús has fulfilled the scriptures. ha cumplido la escritura. So when people ask you, Para que la gente cuando te when pregunte, people ask me, cuando la gente me pregunta a mí, Pastor, what shall I do? pastor, ¿qué debo hacer? Well, first we got to pray. Primero tienes que orar, We got to read the word. tienes que leer la The palabra. word is alive. La palabra tiene vida It is better than any advice I can give y you. es mucho mejor que cualquier People consejo que can yo lay pueda hands on darte. you. La gente puede poner manos sobre ti. People can prophesy over you. La gente puede profetizar But sobre there's ti. nothing like reading the word of God. Pero no hay nada como leer la palabra de Dios. It prophesies over your life. Profetiza sobre tu vida. It opens your eyes. Abre tus ojos It heals your y soul. sana tu espíritu. And the Bible says Y la Biblia dice that the scripture might be fulfilled. que la escritura se cumplirá. And then he said those words. Y después dijo esas palabras. He said, I thirst. Dijo, tengo sed. Why did he say I thirst? ¿Por qué dijo tengo sed? Because he had to drink the cup of wrath. Porque tenía que beber de ese vaso de He had to ira. desire Tenía que tener ese deseo to do the will of God, de hacer la voluntad de Dios, to drink that cup, de beber de esa copa, the judgment of God. el juzgamiento de Dios. It wasn't a cup No era solamente una copa that he just drank, de donde él podía beber, but he had to have the desire, pero tenía que tener el deseo the willingness to carry the cross, y la voluntad de cargar esa cruz the willingness to be hung on the cross, y la voluntad de ser colgado en esa cruz the willingness to drink this cup, y el tener la voluntad de beber de esa copa which was going to bring judgment to the que sacrifice, iba a traer juzgamiento al sacrificio, so that you who were created by him que para que tú que fuiste creado por él would fulfill the scripture pudieras cumplir la escritura, that we were not created for wrath. que Dale no un fuimos aplauso, iglesia al creados para la Señor. raptura. And let me remind you one thing, church. Y déjame recordarte una cosa, iglesia. We are created Fuimos creados for tribulation, para la tribulación, but not for wrath. pero no para la raptura. Dale un aplauso, iglesia al Give Señor. the Lord a round of applause, church. Look at what the Bible says Y mira lo que dice la Biblia in the book of Psalms, en el libro de Salmo chapter 69, 69, verse 21. versículo 21. This is the scripture that he fulfilled. Esta es la escritura que él cumplió. They also gave me También me dieron miel por comida, and for my thirst, y para mi sed they gave me vinegar to drink. me dieron vinagre para beber. This was the sour vinegar, Y esta era una vinagre which the amarga, Bible calls the sour wine, que la Biblia llama un amargo vino, the bitter wine el amargo vino that represents the cup of wrath, que representa el pacto de la raptura, the judgment of God. el juzgamiento de Dios. In verse 29 Y en versículo of 29 John 19, de Juan 19, and now when a vessel que había un vaso that was full of sour wine lleno de vino agrio was sitting there, y se sentaba ahí, they filled a sponge lo llenaron con una esponja with sour wine de vino agrio and they put it on a hyssop. y lo pusieron en un hisopo. A hyssop was a branch, Un hisopo era una rama and that branch y en esa rama that comes from the tree, que obviously, viene del árbol, obviamente, and they put it on his mouth. y lo pusieron en su boca. Psalms 22:15, Y en Salmos 22:15 and the Bible says, la Biblia dice my strength que mi fuerza is dried up se me ha secado like a potsherd, como un tiesto and my tongue y mi lengua would cling to my jaws. se me ha pegado a la quijada. You have brought me Me has puesto to the dust, en el polvo, to the dust of death. en el polvo de la muerte. And in verse 30, Y en versículo 30, and so when Jesus had received the sour wine, que cuando Jesús recibió este amargo he vino, fulfilled the prophecy él cumplió la that profecía, he would drink the wrath of God. que él iba a beber de esa raptura de Dios. And the Bible says, Y la Biblia dice it is finished. que fue consumado. And bowing his head, Y inclinando la cabeza, the Bible says, la Biblia dice he gave up his spirit. que él entregó su espíritu. Isaiah 53 verse 5 En Isaías 53:5, in the Amplified, en la Biblia amplificada, but he was wounded pero él fue herido for our transgression. por nuestras transgresiones. Christ, Cristo, the sacrifice of God, el sacrificio de Dios, who drank the cup of wrath, quien bebió de esa copa de raptura, the judgment of God, el juzgamiento de Dios, so that we would not be judged, para que nosotros no seamos juzgados, so that when you and I die, para que cuando tú y yo muramos, we will go through the fire,
vamos a atravesar ese fuego. The Bible says Y la Biblia dice that He do not just baptize us with the Holy Spirit, que no solamente nos bautiza con el Espíritu Santo, but with fire. pero con el fuego. That fire Ese will fuego purify you. te va a purificar. It will be your hay Será tu your wood, palo and all these things y todas estas cosas that we have done que hemos hecho will be judged through the fire. serán juzgados a través del fuego. But the gold Pero el oro, and the silver la plata and the precious stones, y esas piedras that preciosas is the judgment seat of Christ, que son el juzgamiento de we will Cristo, be rewarded. seremos You will recompensados. be rewarded Tú serás for the recompensado people you loved, por la gente que has amado, for the people you sacrificed la for, gente que te has sacrificado for por the ella, faith you had in Him, por la fe que tú tuviste en Él, that He fulfilled the works que Él cumplió el trabajo, so that you won't have to do the works. Dale un para que tú no aplauso, tengas que iglesia, al hacer Señor. ese trabajo. Christ was wounded Cristo fue herido for our transgressions. por nuestras What transgresiones. does that mean? ¿Qué quiere decir eso? For the breaking of the law. Por el quebrantamiento de Because la we ley. were born Porque nacimos in a world that is cursed. en un mundo que es maldecido. It was cursed by disobedience Fue maldecido por la by desobediencia, the first Adam. por el primer Adán. But then Christ, Pero luego vino Cristo, He is the second Adam que es el segundo Adán, who was judged, que fue juzgado. and now we have eternal life. Y Dale un ahora aplauso, tenemos vida iglesia, al Señor. eterna. Glory to God. Not only was He wounded No solamente fue herido for our transgressions, por nuestras transgresiones, but He was crushed pero Él fue aplastado for our wickedness. por nuestra maldad. You know, the Bible says La Biblia dice that the heart of man, que el corazón del hombre it is wicked, es malvado, it is deceitful. es engañado, We still do wicked things, y church. hacemos cosas malvadas, We iglesia. still deceive our brothers and our sisters. Y aún engañamos a nuestros hermanos y hermanas. We still plot on how to get away with things. Come Y on, aún church. estamos en complot de cómo podemos salir con la nuestra. But the Bible says Pero la Biblia that dice He was crushed for our wickedness. que Él fue aplastado por nuestra maldad, He was crushed for our sin. fue aplastado por nuestro pecado, He was crushed for our injustice. fue aplastado por nuestra He injusticia was crushed for our wrongdoings. y aplastado por nuestra maldad. So when you're unfaithful, Entonces cuando tú no crees, cuando He no is tienes still fe, faithful. Él aún es fiel. Let me remind you that your faith in Him Déjame recordarte que tu fe en Él pleases God. complace a Dios. But when you're unfaithful, Pero cuando no eres, He no still tienes fe, remains faithful. Dale un Él aún aplauso, se- iglesia, al se Señor. mantiene Glory to fiel. God. And the punishment y el castigo that was required que fue requerido for our well-being para nuestro bienestar fell on Him. cayó sobre Él. That is the wrath of God. Y esa es la ratura de Dios. He was thirsty Tenía sed, to drink it, quería beber de ello fulfill para cumplir the will of the Father. la voluntad del Padre. Because God so loved Porque Dios amó tanto the world a este mundo that He gave His only que begotten dio a su Son, único Hijo amado, so that he who believeth in Him para aquel que cree en Él shall not perish, no debe perecer, but have eternal life. pero tener vida eterna. To believe Y creer, is to repent. creer es arrepentirse. When you believe, Cuando tú crees, you turn away tú volteas from what you used to believe. de lo que antes tú And now creías. you believe Y ahora tú crees in the only way, en el único in the camino, only truth, en la única and the verdad. only life. Dale un y en la aplauso, única iglesia, al vida. Señor. Glory to God. And by His stripes, Y por esas heridas we were healed. fuimos sanados. We were healed Fuimos sanados from the curse of death. de esa maldición de la You may muerte. not get healed in this world. Quizás no seas sanado en este mundo. That illness may kill you, Quizás esa enfermedad te mate, but God's wounds, pero las heridas de Dios the stripes that He took for us, y esos golpes que Él recibió por nosotros has healed us nos ha sanado from the curse of death. de esa maldición de la muerte, So that one day para que algún día we have eternal life. tengamos vida eterna. Well, Pastor, how can you say this? Pastor, ¿cómo puedes decir esto? Because we all will die. Porque todos vamos a morir, But we were not created for wrath. pero no fuimos creados para esa But ratura. when we die, Pero cuando nosotros moramos in God's second coming, y en el segundo pacto de Dios, in the second coming of the Lord, en el segundo llegar de Dios, you will receive a new body. vas a recibir un cuerpo nuevo. Those who were asleep Aquellos que dormían shall rise up first, se pondrán de pie and primero, those who are alive y aquellos que están will rise up vivos and receive a new body. van a recibir un cuerpo nuevo. Those who are first Aquellos que fueron primeros shall be last, serán últimos, but the last y los últimos shall be first. Dale un serán aplauso, primeros. iglesia, al Señor. Glory to God. In verse number 6, Y en versículo 6, and all of us, y todos nosotros, like sheep,
nos descarriamos Listen to como this. ovejas We have gone astray. y nos hemos ido, nos hemos apartado, We have turned nos hemos volteado, each one cada uno de nosotros to his own way. a su propio camino. But the Lord Pero el Señor has caused the wickedness hizo recaer of us all, la maldad de todos nosotros, our sin, nuestro pecado, our injustice, nuestras injusticias, our wrongdoing, nuestros malas acciones, our deceitfulness, nuestros engaños, our unfaithfulness, nuestras infidelidades, to fall on Christ a caer sobre Cristo instead of us. en vez de nosotros. He desired, Él desea, he thirst Él tiene sed to drink the cup de beber de esa the copa, cup that Peter esa copa que Pedro took out the sword sacó su espada and tried to prevent y trató de prevenir from Christ que Cristo to fulfill the will of God. cumpliera la voluntad de Dios. Aren't we thankful today, church, Somos agradecidos hoy, iglesia, that he thirsted que tenía esa sed to do the will of God? de hacer la voluntad de Dios. There are some cups Hay algunos vasos in your life en tu vida that are not pleasant to drink, que no son muy agradables de beber, that we're not willing to go through, que no somos capaces de atravesar por ellos, but it fulfills God's pero cumple purpose for your el life. propósito de Dios para tu vida. And your faith Y tu fe shall be amplified será amplificada because of our obedience. por nuestra obediencia. The Bible says Y la Biblia dice in the book of John, en el libro de Juan, chapter 4, capítulo 4, verse 14, versículo 14, but whoever drinks, pero aquel que beba, here's the good news, y aquí están las buenas noticias, because the good news porque las buenas noticias is more appreciated son más apreciadas when you hear the bad news. cuando tú escuchas las malas That's why noticias. Christ became the good news, Es por eso que Cristo se convirtió en las buenas but he noticias, had to drink, pero tenía que he beber, had to thirst tenía que tener esa sed to drink the wrath of God, de beber de la ira de so Dios, that you and I para que tú y yo become the whoever, podamos convertirnos en el quien sea, and whoever drinks y quien sea que bebe of the water del agua that I shall give him que yo les he de dar a ellos, will never thirst. jamás tendrá sed. But the water that I shall give him Pero el agua que yo le he de dar a él will become in him se convertirá en él a fountain of water una fuente de agua that springs up que brota arriba, into ever living water. Dale un vida aplauso al eterna. Señor. Everlasting life, I'm sorry. una vida eterna. Look at what the Bible says Y mira lo que dice la Biblia in the book of Luke, en el libro de Lucas, chapter 16, capítulo 16, verse 24. versículo 24. And then he cried Entonces él gritó and said, y dijo, Father Abraham, Padre Abraham, have mercy on me ten piedad de mí and send Lazarus. y envía a Lázaro. It's talking about the rich man. Está hablando sobre el hombre rico, It's talking about the unsaved man. sobre ese hombre que no fue salvado, It's talking about the unbeliever. del increyente. It's talking about the world. Está hablando sobre el mundo. It's talking about those Está hablando sobre that aquellos think that the cross, que creen que la cruz, that the gospel of the good news que el evangelio de las buenas is noticias foolishness. es engañoso. But Lazarus Pero Lázaro represents representa those who believe aquellos que in creen the good news en las buenas noticias that lead us to que salvation. nos guiará a la salvación. And the Bible says, Y la Biblia dice, he sent Lazarus envía a Lázaro that he may dip para que moje the tip of his finger la punta de su dedo in water en agua and cool my tongue, y refresque mi lengua, for I am tormented porque estoy atormentado in this flame. en esta llama. There was a desire, Había un deseo, there was a thirst. había una sed. For those who do not believe, Para aquellos que no creen, there will be a fervent, a desire habrá un fervor, un to deseo drink of this living water. de beber de esta agua de vida. That's why, church, we're living in a time of grace. Es por eso que, iglesia, vivimos en un tiempo de gracia. This is the time Este es el where tiempo we ought to have a desire donde tenemos que tener ese to deseo come and drink de venir y beber of that living water. de esa agua de vida. And the Bible says Y la Biblia dice in Psalms 42, en Salmos 42, in verse 1, versículo 1, as the deer pants como el ciervo jadea for the water brooks, por las corrientes de agua, so pants así jadea my soul mi alma for you, O God. por ti, oh Dios. Let it be a desire
Deja que sea un deseo to drink the living water, beber de esa agua to viviente, read the Word of God, de leer la palabra de to Dios, pray to God, de orar ante Dios, to have a relationship with Him, tener una relación con Él, to fear the Lord. de temer a Dios, Let it be the beginning of your wisdom. que sea el principio de tu sabiduría. The fear of the Lord El temor a Dios is the beginning of your salvation, es el principio de tu so salvación, that you can come to the knowledge of the Holy One, para que puedas venir al conocimiento del puro, a relationship with Christ, una relación con Cristo, who is the Word, quien es la who palabra, is the way, quien es el camino, who is the truth, quien es la verdad, who is the life, quien es vida, that through the Holy Spirit que a través del Espíritu Santo we get the understanding. podamos recibir el entendimiento. And so we go to the book of Isaiah Y en el libro de Isaías, to wrap it up here today, para cerrar aquí el día de hoy, because the Bible says porque la Biblia dice in the book of Isaiah, en el libro de Isaías, after 53, después del where he 53, shows us the Savior, donde nos enseña el Salvador, the same Savior el mismo Salvador that the eunuch que el in the túnica desert, en el desierto he was being taught fue enseñado by Philip, por and he said, who is this talking about? y dijo, ¿sobre quién está hablando esto? Is this talking about a man, ¿Está hablando sobre un hombre or is this talking about the Messiah? o está hablando sobre un Mesías? And the Bible says that Philip, Y la Biblia dice que Philip he opened his mouth abrió su boca and spoke Jesus to him. y habló Jesús a He él, spoke Christ to him. habló Cristo a He él spoke the good news to y him. habló las buenas noticias In a él. chapter 54, Y en capítulo 54 he leads us to chapter 55, nos guía al capítulo who's 55, talking to Israel, donde le está hablando a the Israel, chosen people of God. la gente, el pueblo elegido por And then he Dios. goes into chapter 56, Y entra al capítulo 56, talking to the Gentile nations, hablándole a la nación gentil, that we will be engrafted que seremos engrafitados into the Jews. entre los But in judeos. 55, Y en capítulo he says, 55 ho! le dice, espera, In other words, attention atención, en Pay otras palabras, attention presta to what I'm atención about to tell you. de lo que estoy a punto de decirte, Everyone who thirsts, que aquel que tenga sed come to the waters. venga y beba del Come agua, to the living water. ven a esta agua viviente. In other words, you don't need no money. En otras palabras, no necesitas de You dinero, don't need money to buy. no necesitas dinero para poder You don't comprar, need money to eat. no necesitas dinero para He alimentarte, says, come and buy. pero ven y gasta, Come and buy wine, pero ven y compra vino, which represents joy. que representa alegría, Come and drink milk, ven y bebe de esta leche, which represents maturity. que representa madurez. In other words, you are you're giving nutrients En otras palabras, te estás nutriendo to grow. para poder The crecer. water represents life. El agua representa vida. The wine represents, when you have life, you have joy. Cuando tú tienes vida tienes When alegría. you have joy, you're willing to grow. Cuando tienes alegría, estás dispuesto a crecer. You can buy it without money, Puedes comprarlo sin dinero, without price. puedes comprarlo sin un precio. And then the Bible says, Y la Biblia dice, why do you spend money for what is not bread, ¿por qué gastas dinero de lo que no es pan? and your wages for what is not does not satisfy? Y tu salario que no es para satisfacer. Many of us have been trying to buy our happiness. Muchos de nosotros hemos tratado de comprar nuestra felicidad. But then the Bible says, Pero luego la Biblia dice, listen carefully to me escucha cuidadosamente a and mí eat what is good, y come de lo que es bueno. and let your soul delight Y deja que tu alma se deleite itself in abundance. en abundancia. In other words, incline your ear En otras palabras, escucha and come to me. con los oídos abiertos y ven a mí, Like the beloved John, como el amado who the Bible Juan. says que la Biblia dice that he rested his ear, que él descansó su oído, he rested his head descansó su cabeza in the bosom of Christ en Cristo to listen para poder escuchar, to the heart of God. para escuchar el corazón de Cristo, de Dios. Incline your ear, incline your soul Inclina tu alma, inclina to tu the oído Word of God, a la palabra de Dios so it will fulfill your desires, para que pueda cumplir tus so it deseos, will llenar bring tus you deseos delight, y pueda deleitar so you don't have to buy your happiness, para que no tengas que comprar tu so felicidad that you won't need a relationship with someone else to y no fulfill tengas that desire. esa necesidad de una relación con alguien más para llenar ese deseo. But you can fulfill your desires Pero puedes llenar tu deseo having a relationship with Him, teniendo una relación con Él, who drank the cup, quien bebió de esa copa who became the wrath, que se convirtió en esa so raptura that you and I para que tú y yo could be saved. podamos ser salvados. Let me just finish real quick. Y voy a terminar con esto. Here, Aquí, and your soul shall live.
y tu espíritu ha de vivir. Faith comes by hearing, La fe viene de oír and hearing by the word of God. y oír de la palabra de Dios. Where you don't become just hearers of the word, Y a veces nos convertimos en solos oidores de la but now palabra. you become doers of the Pero word. ahora te conviertes en el hacer And la I palabra. will make an everlasting covenant with you. Y yo haré un pacto para siempre contigo. In other words, when you believe, En otras palabras, cuando tú crees, you will have the new covenant, tendrás un pacto nuevo, the new promise una promesa nueva to have eternal life, de tener vida eterna and the sure of mercies of David. y la misericordia de David. This is when the blind man, Es aquí cuando el hombre when he que saw era ciego, Jesus, cuando vio a Jesús, and he cried out, él lloró, Son of David, hijo de David, Son of David, hijo de David, have mercy on me. ten misericordia You por see, he mí. was blind. Él estaba ciego. In other words, no matter what you're going through right now, No importa lo que tú estés atravesando ahorita you mismo, may not be healed physically from it, quizás no seas sanado físicamente but de he esa cried out situación, for the mercies pero el llorar y suplicarle of the Son of David, la misericordia del Hijo de David, the resurrection of Christ. la resurrección de Cristo, He too, so that you and I para que tú y yo could one day be resurrected algún día resucitemos from the dead de la muerte to eternal life. Dale a un la vida aplauso, eterna. iglesia, al Señor. Glory to God. Verse 4, indeed, I have given him as a witness to the people, Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder como un testigo, a leader, un líder, a commander un comandante for the people. para el pueblo. Christ is our shepherd. Jesús es nuestro cordero, He's our sacrifice. es nuestro sacrificio, He's our leader. es nuestro líder, He's our commander. es nuestro comandante, He's our sufferer. Él es nuestro sufridor. Surely Y seguramente you shall call a nation hablarás a una nación and you do not know. y tú no sabes. Talking about the Gentiles. Está hablando sobre los gentiles, And nations naciones who do not know que no conocen, shall run to you, correrán a ti, because we've been engrafted porque hemos sido into engraftados Israel a Israel, because of the Lord your God porque nuestro Señor tu Dios, through Christ Jesus. a través de Cristo And the Jesús Holy One of Israel, y el Santo de Israel, Christ Jesus, que llora a Cristo, for he has glorified you. porque Él te ha glorificado. There will come a day Vendrá un día when you and I die donde tú y yo that the Bible promises that we will morimos be glorified in Christ. y la Biblia nos promete que seremos glorificados en Cristo. Verse number 6. Versículo You 6. got to listen to this. Tienes que escuchar esto. He's urging you. Está urgiendo. Seek the Lord now. Busquen al Señor Seek ahora. the Lord now. Busquen al Señor. Stop playing games. Deja de jugar juegos. Stop trying to satisfy your pleasures Deja de satisfacer tus with the placeres things of the world, con las cosas del mundo. but seek the world now. Pero busca al I'm Señor not talking ahora. about being religious. No estoy hablando que seas religioso. I'm not talking about you can't do this, you can't do that. Y no te estoy diciendo que no puedas hacer esto o lo otro. I'm talking about having a genuine relationship with the Word Estoy hablando sobre tener una relación genuina con in el the, Señor in the time of grace en los tiempos de gracia that we live now. que vivimos ahora. Seek the Lord Busca al Señor while He may still be found. mientras aún pueda ser encontrado. Call upon Him Llámalo while He is near, cuando Él esté cerca. because there's going to come a day Vendrá un día after tribulation después de la tribulación that the wrath of God que la ira de Dios will come upon all vendrá unbeliever. sobre todo aquel que no creyó. Let the wicked Deja que el malvado forsake his way. cambie en sus caminos. Let the wicked Deja que el malvado repent, se arrepienta forsake por of the wicked way. esos caminos malvados. That's called repentance. Eso se llama el That's arrepentimiento. what we used to believe in, Eso es lo que antes yo creía, so that we can repent, para que podamos so arrepentirnos we can change our y mind, podamos cambiar nuestra and we mente can go to the only way, the only truth, the only life. Dale un y aplauso, vayamos al iglesia. único Señor. Let me camino, finish, let me única finish, let vida me y finish. única verdad. Let the wicked forsake his way, Que los malvados cambien sus caminos and the unrighteous man, y que se alejen los injustos, his thoughts, sus pensamientos, let him return to the Lord, que regresen al Señor and He will have mercy on y him. Él tendrá misericordia en You ellos. return to Christ Tú vuelves a Cristo when you repent, cuando te arrepientes, when you believe in Him. cuando crees en Él. He's the only way, Es el único camino, He's the only life, es la única vida, He's the only truth, es la única He's verdad the only one that fulfills your desires. y es el único que puede cumplir tus deseos. The Bible is very clear. Y la Biblia es muy clara. When you return to Him, Si vuelves a
nuestro Dios, that he will have mercy on you. que Él perdonará con And generosidad. to our God, Y ante nuestro Dios, for he will abundantly pardon you. porque Él abundantemente Your parents pardonará may en not ti. pardon you. Quizás tus padres Sometimes the church doesn't pardon you. Come on, ni la church. iglesia toma parte en ti. The law won't pardon you. La ley no tendrá Your parte en friends ti. won't pardon you. Ni tus amigos. People will criticize you. La gente te va a But criticar. the Bible is very Pero clear la Biblia es muy clara that when we admit que cuando nosotros admitimos that my heart is evil, que mi corazón es my malvado, heart is que deceitful, mi corazón es engañado, and I'm being wicked, que estoy siendo malvado, but I turn to you, pero yo volteo a ti you will abundantly pardon me, y church. tú partirás abundantemente en mí. And then the Bible says Y la Biblia dice in verse 8, en versículo 8 for my thoughts que mis pensamientos are not your thoughts, no se parecen en nada a sus nor are your pensamientos, ways ni tus caminos my ways. están por encima de says mi the Lord. camino, dice el Señor. For as the heavens are higher, Pues así como los cielos están más altos, they're higher than the earth, son más altos que la tierra, so are my ways así mis caminos higher than your ways, están más altos que tus and caminos my thoughts y mis pensamientos than your thoughts. que tus pensamientos. Verse 10, for as the rain comes down Que la lluvia baja and the snow from heaven, y la nieve desciende de los cielos and do not return there, y no regreses ahí, but water the earth, pero riega la tierra, it makes it bring forth trae por sí mismo and bud, abundancia, that it may give semillas que pueda seed to dar the sower and bread to the eater. y el pan para el hambriento. And verse number 11, so my word Lo mismo sucede con mi palabra, that goes forth from my mouth. que yo la envío fuera de mi boca. This word is Jesus, Esta palabra es Jesús, the same word la misma palabra that in the beginning, que en el principio, when the earth was void, cuando el mundo, when there was no formation, cuando no había formación en la when the, tierra, when the world was empty, cuando el mundo estaba vacío, when God spoke, cuando Dios habló when he said, let there be light. y dijo que haya luz. In the beginning was the word, En el principio era la palabra. the word was with God, La palabra estaba con and the Dios. word was God. Y la palabra es And Dios. so shall my word, Y asimismo mi palabra, in other words, so shall Christ, y en otras palabras Cristo, that went forth que fue por delante from my mouth, de mi boca, from the Father, del Padre, the begotten, el amado, Christ begotten. el Cristo He was amado, God. Él era Dios. In the beginning En el principio was the Word. era la palabra. The Word was with God, La palabra estaba con Dios. and the Word is God. Y la palabra es Dios. And so shall my word Y así mi palabra, that goes forth from my mouth, que irá por delante de mi boca, it shall not return to me void. ahora regresará a mí What does that vacío. mean, church? ¿Qué quiere decir eso, That iglesia? it is through Christ Que es a través de Cristo that we are resurrected. que somos resucitados. It is through Christ Y es a través de Cristo that we have eternal life. que tenemos vida eterna. It will not be void. No será vacío. We'll have a full kingdom of heaven. Tendremos un reino lleno en David el cielo. said Y David dijo about his son, sobre su hijo, he can't come to me, él no puede venir a mí, but one day I Pero- will go to him. Dale un pero aplauso, algún día yo iglesia, iré a Señor, él. glory to God. Let's get up on our feet. pongámonos de pie, But it shall accomplish pero cumplirá that I please. que yo he That's why the complacido. Bible says Y es por eso que la Biblia lo it is dice, impossible que es imposible to please God agradar a Dios without faith. sin fe. That's why the Bible is very clear. Es por eso que la Biblia es muy clara, It shall accomplish que cumplirás what pleases God. lo que agrada a Dios. What pleases God Y lo que agrada a Dios is God's will. es la voluntad de The Dios. will for you to be saved, Y la voluntad es que tú seas salvado, the will for you to come to the knowledge of the truth, que vengas al conocimiento de la verdad and it shall prosper y sea próspero in the thing en las cosas for which I sent it. que yo he mandado. Father, we thank you. Padre, te damos We gracias. thank you for this thirst Te damos gracias por esta sed that led you to the cross, que te guió a la cruz, that you walked the extra mile, que caminaste esa extra milla, that you turned the other cheek, que pusiste la otra mejilla, that you gave without expecting nothing in return, que diste sin esperar nada a cambio, but you were willing to drink that cup of wrath. pero estabas dispuesto de beber de ese vaso de You ira. had a fervent desire Tenías un fervor, un deseo fervente to drink the wrath of God de beber de esa ira de Dios, so that we
para que nosotros, the creation of God, la creación de Dios, we were created que fuimos creados in the image of God. en la imagen de Dios, We were created fuimos creados not for wrath. no para la raptura, We had eternity teníamos eternidad in our soul. en nuestras almas. Father, we thank you. Padre, te damos gracias, Father, we ask you, te pedimos, as we open the altar, como abrimos el altar as we come to the altar, y venimos al altar, Father, give us this thirst, Padre, danos esta sed, this thirst for your living water. esta sed de tu agua Father, viviente. that we don't want to be Padre, que no queremos ser like that rich man como ese hombre rico that he was begging que estaba for a suplicando drop of water por una gota de to agua cool his tongue. para poder refrescar su But lengua. Father, even as Lazarus, Pero Padre, así como Lázaro, that he suffered, que él sufrió, but Father, he was in the bosom, Padre, pero él estaba ahí, in the bosom of Abraham. en ese buzo de Abraham, In that same bosom en ese mismo buzo, that when Christ, que cuando Cristo, where the Bible says, donde la Biblia the dice King James que en el rey, says he went to hell, que él fue al infierno, but he didn't go to hell. pero no fue al infierno, But he went to Sheol, pero fue a Joel, he went to Hades, fue a Hades and he opened the door y abrió esa puerta to the bosom of Abraham. al buzo de Abraham. But those who are in Hades, Pero aquellos que se encuentran en esos they're Hades still crying out, Lord. aún están suplicándote, They're still Señor. thirsting Aún tienen esa sed for that living water. por esa agua But they viviente, didn't believe. pero no creyeron. They didn't believe in the way. No creyeron en el They camino, didn't believe in the truth. no creyeron en la They verdad didn't believe in the life. y no creyeron en la vida. Father, we ask you Padre, te pedimos to ignite que, this thirst que puedas for the living way. sed por el agua viviente. In the name of Jesus, we En pray. el Run nombre to de the Jesús, altar, church, corran to the al altar. altar.